Quedan 5 días. 5 días de mercado. 5 días en los que el Real Oviedo tiene pinta que se va a mover poco o nada. 5 días para traerte un delantero, que salga Alex Forés, el cual lleva como un acuerdo con el Leganés todo el mes, y traer, quién sabe, si un mediocentro más o un lateral derecho más o algo. Además de sacar al portero suplente y traerte a uno que tienes también un acuerdo con él, Marc Vidal. 5 días para todo esto. Es curioso cómo el Real Oviedo, con las necesidades que tenía a principio de mercado, o bueno, ya desde antes del mercado, se movió rápido y, digamos, eficaz, al menos en número, antes de que arrancara incluso el mercado. Antes del día 2 de enero, el Real Oviedo había, digamos, sacado a Salomón Rondón, Brandon Domínguez, dos jugadores que, bueno, uno que no contaba para nada y otro que, bueno, creían que habría que mejorar y que su etapa había acabado, corta, pero acabado. Habían traído de vuelta para Sif para recederlo incluso a otro equipo, y habían traído a un punta y a un mediocentro. En ese momento de mercado dirías, oye, bueno, quizás no son los jugadores, quizás no es el nivel, pero se están moviendo. Si esto empieza así antes de que arranque el mercado, ¿cómo acabará, no? Bueno, pues acaba igual que lo empieza. Igual, al menos a 5 días. Y el Real Oviedo ya sabemos que, bueno, es un equipo que se mueve en los últimos días, pero no en el último. Lo podemos saber desde el mercado de verano, ¿no? Ese último día que no se trajo la guinda del pastel. El pastel es el de Criadas y Señoras. No sé si os acordáis de esa película o si estoy diciendo yo bien el título, pero seguro que os acordáis de ese pastel de chocolate, ¿no? Pues ese pastel de chocolate es el que nos preparó, digamos, el obrador de Grupo Pachuca. Ese pastel que tiene pinta de que, bueno, ya huele, ya olía, pero ya huele a más no poder, y que, pues cuando acabe el mercado, sabremos cuál es su postura de cara a esta temporada, a lo que queda de temporada. El Oviedo se la juega el día 31, 2 días antes de que termine el mercado, contra uno de los equipos que a principio de mercado, o un poco antes incluso, estaba en una situación muy similar. Estaba en una situación también terrible, con jugadores y una multipropiedad que no estaba apostando o que no lo hacía bien. Aunque había traído algún jugador, algo interesante, ¿no? Banat, por ejemplo, era de lo más interesante, con apuestas fallidas, por supuesto, pero sobre todo esa de Banat que parecía una apuesta peligrosa. Funciona, está marcando goles. Pues un mes después, o ni siquiera un mes después, el Girona está en mitad de tabla, se ha reforzado con uno de los mejores porteros de Europa, en una situación complicada, contexto, Barça, tal, sí, de acuerdo. Uno de las grandes promesas del fútbol argentino, Claudio Echeverri, que estaba en el Bayer Leverkusen y que no estaba contento. Otra de las, bueno, grandes apuestas de Citigroup, Manchester City, pero que acaba recalando en el Girona, que no es para nada su estilo, y deshacerse, por resumir un poco, deshacerse de uno de los jugadores que menos estaban funcionando, que también fue una apuesta, ya se las Asprilla, que a mí me encantaba, en el Watford, donde lo pude disfrutar mucho, y bueno, que no lo ha dado, no estuvo bien, parece que se va a Turquía, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que el Real Oviedo se va a enfrentar el sábado, contra un equipo que está hacia arriba, que llega al Tartiere, un Tartiere que tiene que ser una caldera, y tiene que enfrentarse contra su propia sombra, ¿no? Una multipropiedad, en este caso mejor trabajada, por supuesto, también con un gran equipo como equipo base, digamos, que es el Manchester City, pero se enfrenta a su sombra, a lo que podría ser el Girona. Multipropiedad, un mercado complicado, pelea por el descenso. Respuesta del Citigroup, del Girona, mitad de tabla en menos de un mes. Respuesta del Real Oviedo, comisiones. Bienvenidos a Café Azul, bienvenidos a El Viejo Oviedo.
Bueno, como podéis haber observado más o menos en este café azul, en este, digamos, podcast de hoy, más analítico, como siempre, hablaremos un poco del mercado, ¿no? Un poco de lo que está haciendo el mercado del Oviedo, lo que queda en este mercado, lo que ha sonado, lo que no ha sonado, lo que ha llegado, lo que no ha llegado. Vamos a centrarnos en el mercado y voy a intentar cambiar un poco el tono porque los últimos cafés azules han funcionado muy bien. Es verdad. Pasando las 1000 visitas, llegando a 2000, sobre todo la última con el tema de Agustín Lleida. Por supuesto, muchas gracias a la gente que está llegando, porque estamos creciendo cada mes, es increíble. 50, prácticamente cada 2 meses batimos el récord, o sea, seguimos creciendo en visitas, en suscriptores, en interacción. Bueno, es increíble. Así que, por supuesto, muchas gracias. Lo que sí me gustaría es para este mes de febrero hacer un café azul cuando ya acabe el mercado de, bueno, con vuestras preguntas y yo respondiendo, ¿no? Un preguntas y respuestas sencillo, que ya hicimos alguno hace, pues la temporada pasada o en verano, si no me equivoco, tuvimos alguno. Así que, bueno, pues si tenéis alguna pregunta que queráis hacer sobre el Oviedo, sobre mí, sobre lo que sea, haremos en el siguiente capítulo o dentro de 2 semanas cuando haya preguntas suficientes, un preguntas y respuestas, pues para hacer un poco de contenido, que me conozcáis un poco, que conozcáis puntos de vista que creáis que debería dar o preguntas que tengáis que querráis saber. Digamos que mi opinión, ¿no? Aunque, bueno, si estáis aquí también es por eso, pero algún punto en concreto que queráis conocer o tengáis duda o lo que sea. Así que bueno, vamos con eso, entramos ya en Café Azul y quiero cambiar un poco el tono porque, como os digo, han sido 2 semanas de opiniones muy, digamos, duras, digamos, directas, y por eso me siento, ¿no? Porque estos días quiero cambiar un poco como el tono de los vídeos, diferenciarlo. Quiero que sea un poco más respetuoso, si puede ser, dentro de que ellos no respetan nada. No empecemos. Pero ahí está, ¿no? Quiero diferenciar un poco y quiero calmar un poco las aguas. Respecto al mercado, y es el tema que quiero tratar hoy, que quiero un poco hablar con vosotros y mezclar un poco, ¿no? Parlotear. Respecto a este mercado, salvo que en esos 5 días haya un cambio real, yo creo que la nota es de un 0. O sea, el Oviedo había entendido, el Real Oviedo, no el Real Oviedo, Grupo Pachuca, había entendido muy bien que el mercado de invierno era para necesidades y para rendimientos inmediatos. Lo consiguió en su momento. Igual más por piezas concretas que en general, pero creo que Francisco Portillo, Raúl Moro, Manu Vallejo, Nacho Vidal, en sus momentos y en sus contextos fueron muy útiles. Sobre todo para también sacar jugadores que no habían funcionado, ¿no? Que no fueron pocos, realmente. Y cada temporada tienen eso, que son jugadores que salen en mitad de temporada porque llegan en verano y no funcionan. Ya lo comentamos, hay un vídeo sobre eso, sobre mi valoración subjetiva de los mercados del Real Oviedo y yendo uno a uno, ¿vale? Y mercado a mercado y jugador a jugador. Eso lo ha tenido el Grupo Pachuca siempre. Traer demasiado granel, traer jugadores que quieren revalorizar y que luego pues sea una liada. Leo Sequeira, Romario Ibarra, Marcelo Flores. Bueno, Marcelo Flores no es Pachuca, es más Oviedo, realmente. Y luego, pues por ejemplo, Aceves, ¿no? Un poco eso. Pero en invierno siempre han traído jugadores interesantes, realmente interesantes y de rendimiento inmediato. Nacho Vidal, el último, con un gran rendimiento inmediato. Y mercado interno, mercado nacional, más allá de que sea español, me refiero a que viene de un equipo de aquí y que conoce la liga. Pero este mercado no lo han hecho. En este mercado, ya no es que no lo haya. Quizás el ejemplo es Thiago Fernández, pero yo sin información, con total y absoluta opinión, creo que la decisión de traer a Thiago Fernández no es decisión del Oviedo ni de Grupo Pachuca, aunque les guste y lo conocieran de Argentina. Creo que es más porque Alex Forés se queda y el Villarreal pues te pide, oye, pues mira, nos la estás liando con el tema de Forés, vamos como penalización, para no ser una penalización económica, que me extrañaría que pudieran hacerlo, el Villarreal me refiero,
vas a tener durante 6 meses un jugador de nuestra cantera que viene y que necesitamos que coja tiempo, ¿no? No sé si tiene cláusula por minutos, no sé si tiene alguna penalización, si no tiene cláusula de compra, pero es curioso, ¿no? Llega ahora, lleva un mes con el Villarreal entrenando, viene de un año complicado en lo profesional y en lo personal, después de lesión, pero es cuanto menos curioso que... Voy a encender la luz. Es cuanto menos curioso que justo con ese tema de Forest, te llegue esto. Es extraño. Así que yo, cuando las cosas suenan demasiado bien y son de repente... cuadran demasiado, tiendo a pensar mal, ¿no? Piensa mal y acertarás. Y en este caso, mi forma de pensar es que el Villarreal le exige al Oviedo. Le hace falta un extremo, tal, no sé qué. Además, por izquierda, donde ya tienes a Brécalo y tienes a Chaira, suponiendo que Thiago Fernández solo sea un extremo de izquierda y no pueda jugar por dentro ni pueda jugar por derecha. Pero lo que realmente le hace falta al Oviedo es un jugador de banda derecha natural. No un jugador que pueda jugar en ambas bandas o que pueda jugar en izquierda o que sea izquierdo o extremo izquierdo o medio izquierdo, lo que queráis, y que pueda jugar en derecha, sino alguien que juegue en derecha y tenga sus automatismos de derecha. Hassan. Pues otro jugador que sea más incisivo, un perfil diferente, ¿no? Desconozco cómo es Thiago. Hablan muy bien de él y de que es un gran jugador. Bien, fantástico. Es una gran noticia. Pero no deja de ser un jugador que no está probado en España. Y cuando tú hablas en un mercado, en una rueda de prensa sobre, no, es que tenemos que mirar el mercado nacional, jugadores que estén probados y tal, yo entiendo que Agustín y Roberto buscan en clubes españoles jugadores que hayan jugado en primera y que tengan esa experiencia. Y van al Villarreal, tal, Ilias Akomach. Entiendo, ¿eh? Ilias, evidentemente, busca un techo un poco más alto, Rayo, que pueda jugar Europa, que tenga más minutos, que mejores equipos, mejores compañeros, seguramente. Y Ilias decide. Porque también hay informaciones que se preguntó por Ilias Akomach. Un jugadorazo. De pocos números, pero sí es un gran jugador. Pero, bueno, pues Elías decide, se va al Rayo, igual creo que el Oviedo era la última opción posiblemente, y el Villarreal pues te ofrece a Thiago. Vale. El problema no es que llegue un jugador del Villarreal que no tenga minutos, el problema es que llegue un jugador del Villarreal que acaba de llegar y que viene de no jugar tampoco en Vélez, no por nivel, pero que no conoce y es muy joven, que puede ser joven y conocer la liga, no tiene nada que ver, pero en este caso es joven y no la conoce. Entonces es una aclimatación total, ya no solo a España, sino a llevar un mes en Villarreal, a de repente de Villarreal irse a Oviedo y tener que conocer la liga, la ciudad y los compañeros. Es jugársela otra vez. Otra apuesta. Nico Fonseca, Thiago Borbas, Thiago Fernández. Uno más. Una apuesta más que no va a ningún lado y que no es nada de lo que venía haciendo Grupo Pachuca en los mercados en Segunda División y en el Oviedo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Oye, suena Jacobo González, de Segunda División, pero que tiene nivel para primera, quiere apostar. Ostras, ¿sí? No, muy caro. Bueno, muy caro, de acuerdo. Pablo Sáenz, de Granada, otra apuesta que se ha dado el nivel en segunda, no este año, pero que sí lo ha dado, y que, bueno, oye, pues otra temporada. Vale, pues para otra temporada. Pero es imposible que el Oviedo consiga un fichaje de primera división, como fue Nacho Vidal que bajó a segunda para el Oviedo, como fue César de la Hoz que bajó a segunda al Oviedo para jugar en primera división. ¿De verdad los movimientos de Nacho Vidal y César de la Hoz son, por movimientos me refiero no al nombre, sino al tipo de movimiento, son más fáciles de hacer en segunda que en primera? O sea, ¿de verdad no hay ningún jugador en primera división que no esté teniendo minutos y que te pueda hacer un apaño? Ahora suena Cédric Bakambu, que parecía que se iba a ir a Italia. Al final, bueno, parece que se queda y que puede salir, pero que también es muy caro. Bueno, pues nada. No sé cuánto cobra Cédric Bakambu, lo desconozco, pero habría que pagar la mitad. ¿De verdad es imposible que el Oviedo se deshaga de jugadores? ¿Encuentre jugadores fuera? ¿De verdad es imposible eso? ¿No es capaz el Oviedo de encontrar jugadores que le puedan mejorar lo que tiene en la plantilla en primera
que no jueguen, pero que, ostras, es que ahora mismo estoy un poco en blanco, sin haber preparado nada, pero vámonos al... Es que el Villarreal se va a quedar... Mismo voy ante el Villarreal, que se va a quedar sin... Se queda sin Champions. Hay jugadores que van a perder sitio. Va a perder minutos porque no hay, evidentemente. O Luguaselli va a jugar con Ayoce por delante, con Gerard Moreno por delante, ¿de verdad? O sea, vámonos al... Bueno, igual Atlético no, por Carlos Martín, que era la idea, ¿no? Pero que te quedas con Carlos Martín, te quedas un poco con la cosa de que se va al Rayo. Vale. Igual no hay que apuntar tan arriba, igual algún jugador que esté, pues por ejemplo, en mitad de tabla y que le pueda hacer un apaño. Ahora mismo, Real Sociedad, Osasuna, que suena a Seraldo Becker, ¿de verdad no puede Oviedo ir a por Seraldo Becker? No puede hacer... Puede ir, pero no puede acometer ese fichaje, ¿de verdad? No sé, es raro. Entiendo que tú como el Oviedo trabaja con dos cabezas y manda más la de México, entiendo que tú no puedes ser rápido, que tú tengas como que ir, oye, pues como le pasa al Valencia, ¿no? Oye, Dani Raba, mira, hablando de Valencia, Dani Raba es un jugadorazo que no está jugando en Valencia, que entiendo que igual no te cuadra porque las presiones, porque no sé qué más, vale. Pero no hay un jugador en toda la primera división que no esté jugando que pueda mejorar a Santiago Colombato, por ejemplo. No hay ninguna formación, ninguna especie de posibilidad de que el Oviedo encuentre otro jugador en primera división que te mejore lo que tienes, que no esté jugando en primera, porque hay muchos que no están jugando. No voy a ponerme a buscar porque no es un vídeo para ponerme a editar a saco de imágenes, tal, no quiero. Porque esto es Café Azul, quiero que sea un poco más reflexión y más podcast. Que me podéis escuchar, que muchos lo hacéis comiendo o haciendo lo que sea. ¿De verdad el Oviedo no puede encontrar nada de eso? Dani Raba, como decíamos, no sé, habrá jugadores en... Entiendo que, por ejemplo, Valencia, Levante, Alavés, no te vayan a ceder jugadores porque, evidentemente, no quiero reforzar ningún jugador, ningún rival. Lo entiendo. Pero por encima, tiene que haber a cascoporro. O sea, el problema del Oviedo ya no es traer jugadores, que sí, que también, por supuesto. Pero el problema del Oviedo es que ya no puede deshacerse de jugadores. No puede poner en el mercado a jugadores porque nunca ha podido. Y ahora está en primera con fichas, muchas, demasiado altas, y no es capaz de conseguir que ciertos jugadores que le sobran, caso Brécalo, caso Moldovan, caso Dendonker, que tienen una ficha alta para primera, alta para un equipo como el Oviedo, por el status quo de la primera división, y no pueden, porque la liaste, porque apostaste por ciertos jugadores que creías que te iban a dar un salto de calidad y no lo han dado. Porque tú traes a Dendonker y dices, coño, para pelear el descenso me vale. Graso error. Traigo a Brécalo, que viene de la Fiore, de jugar tal, me va a dar un salto de calidad. Graso error. O craso o graso, no sé si es graso o craso. Pero voy a buscarlo. Pero de verdad, no, o sea, es que lo del Oviedo ya es un mal endémico. Graso error. Craso error. Es craso error, ¿no? Es craso error, vale. Aquí aprendemos. El viejo Oviedo educa y entretiene. Craso error, ya para que lo sepáis. El Oviedo ya es un mal enemigo que es que no sabe vender. No sabe. Tiene que rescindir contratos. Y luego eso, ya de cara a entradores y de cara a jugadores, ya es una balda económica que, bueno, imposible. ¿No sería más útil gastar tus esfuerzos, tus contactos en encontrar un director deportivo? Y con esto, no hablo hablo desde el desconocimiento, porque yo veo el trabajo desde fuera de Roberto Suárez y de Agustín Lleida y creo que es malo. O sea, tú no puedes mantener un equipo en primera división que no es capaz de conseguir ventas. No puedes, no puedes. Y si esos directores, esa gente que trabaja en el club para ese tipo de cosas, no es capaz de vender jugadores, que no debe ser fácil,
pero que están ahí para ello, chico, entiendo que tengas confianza, que sean gente de tu confianza, pero, amigo, en el fútbol la confianza llega hasta un punto. Cuando los resultados son los que son, que está muy bien que te asciendan. Está fantástico. Pero yo creo que ¿qué parte de la dirección deportiva de Oviedo tiene que ver con el ascenso? ¿Qué parte de la dirección deportiva del Real Oviedo, que está en Oviedo, es artífice del ascenso? No lo sé. No lo sé. Pero del descenso, gran parte. Y como en México no se saca a nadie, porque aquí el que manda es el que hace la dirección deportiva de México, y su asesor, Rafita, Monje, ahí es complicado sacar a gente. Pero claro, igual aquí encontramos que lo que tú buscas en un director deportivo no es que consiga ventas y que te estabilice. No, igual Chucho, Jesús Martínez, lo que busca es alguien que trabaje, ponga la cara, ponga la otra mejilla cuando le pegan y que exija poco. Claro, ahí entonces ya las cosas cuadran algo más. Ahí las cosas ya cuadran algo más. Pero es insostenible. Un equipo, ya no en primera, en segunda. Bueno, es que en segunda te vale decir. El nivel de segunda es alto, pero los jugadores buenos que te puedan llegar desde México, Chile, etc, 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 pues el salto es menor y pueden tener más nivel, ¿no? Santiago Colombato, Paulino, que vino desde México, aunque estaba por aquí, había estado en México, y todos estos, ¿no? Bueno, Fede Viñas, que Fede Viñas realmente es un buen jugador, 3 goles en primera división, después de... El tema de Fede Viñas es más lesión que otra cosa y de un equipo que no consigue crear ocasiones, pero es un buen jugador de fútbol. Hablamos de delantero, es un buen jugador de fútbol, eso está claro. Pero bueno, otros tantos, ¿no? Otros tantos. Hassan no es cosa de México, Chaira no es cosa de México, son jugadores interesantes. Pueden hacerlo bien, pero claro, cuando tu límite es ese y cuando estás exigido, de repente se apagan las luces en el campo y en la dirección deportiva, pues bueno, hay un problema, ¿no? Si lo que preferimos es un director deportivo, lo que prefiere Pachuca, es alguien que sea fiel y que te dé a ti confianza, pero que no trabaje bien, entonces, claro, evidentemente no estamos mirando por el bien del Oviedo, que ese es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema y el problema, la raíz del problema, acabamos de llegar a él. Grupo Pachuca no mira por el bien del Real Oviedo. No, olvidaros. No, nada que ver, nada que ver. Esto, vamos, Grupo Pachuca mira por su bien económico, por sus comisiones, por sus jugadores y por sus movimientos en el mercado de allá. Pero, claro, hace falta un equipo en España, en primeras ligas, que tenga la visibilidad para ciertos jugadores y para acometer ciertos movimientos. Hasta que de repente casca, porque esos movimientos que tú de repente te veías muy bien, porque joder, es que nos ascienden, esos movimientos han conseguido ascendernos. Por aquí no hablamos de chiripa, no, mentira. El Oviedo no ha tenido suerte para ascender. Suerte puedes tener un partido. No puedes tener suerte 2 temporadas consecutivas para llegar a una final de playoff. Calma. Es imposible. No. No os compro nunca eso. No voy a comprar nunca que el Oviedo tuvo suerte para ascender. Vamos, es que en la vida. Es que me parece que es de poco razonamiento, sinceramente. No es suerte. Es que los jugadores lo hicieron muy bien y encontraste el juego. Encajar poco, marcar poco, pero marcar más que el rival. Encajando poquito. Bien, punto. Buen juego, tacatá, fuiste mejor que tal, no sé qué. No, es que tuviste suerte porque el Mirandés está este año en descenso porque cambió toda la plantilla. Trajo jugadores de Europa con un delantero espectacular y una defensa de primera división. Los encontró con cesiones. Este año no encontró eso, pues para el lobby. Para el lobby. Ya está. Punto. Se acabó. Pero claro, ahora pues llega la verdad, te enfrentas a la realidad del fútbol español y resulta que eres un incompetente que no te da para llegar ahí. ¿Y qué pasa? Lo mismo, para el lobby.
Ahora pues solo queda pues ver hasta qué punto los jugadores tienen la capacidad de retomar un poco, de volver a jugar, porque este equipo, su problema no es el juego, ni la competitividad. El problema es que hay zonas en las que no le da para llegar. Y eso hace que pues, marque poco, encaje en momentos mucho y no pueda manejar por momentos ciertos esquemas de partido, y que bueno, pues está cometido, ya una cosa te lleva a la otra, una derrota te lleva a otra, una derrota te lleva a otra, y la dinámica pues es imposible de cambiarla. Pero yo sigo creyendo que, al igual que pasaba con Carrión, donde todo fue en contra, una victoria te cambia. Ganar un partido te cambia. Pero mientras sigas acometido a empate, derrota, empate, derrota, empate, derrota, empate, empate, derrota, derrota, es imposible. Es imposible. Porque eso le pasa a cualquiera. A cualquier equipo que encadena derrotas, cada derrota que pasa te acerca más a la derrota siguiente. Y al revés igual. Una victoria te cambia la cara y te cambia la mentalidad y joder, no somos tan malos como parecía. Mira el Girona. Porque antes de que llegara Ter Stegen, antes de que llegara Echeverri, mismos jugadores, mismo nivel, de repente empezó a ganar. Hasta esta semana que llegó Ter Stegen. Y ahora Echeverri, que fue presentado. Ahora ya, pues, ahora tienen el nivel. Pero el Girona estaba igual de mal que el Oviedo y que el Levante. Pero mira, Luis Castro, victoria, victoria. Ya está, sigue en descenso, pero hostia, va ganando. Solo que el Oviedo pues es incapaz de ganar un partido para encadenar un poquito de buenas sensaciones y tener un poco las cosas más de cara. Y pensar realmente, joder, no somos tan malos. Está. Pero todo esto, toda esta dinámica empieza cuando una dirección deportiva y un dueño se creen por encima del bien de un club y de las exigencias. Ahí, chicos, empiezan los problemas.